El perdón de nuestros pecados, o claro, el perdón de nuestras maldades, es un tema que hay que estudiar y que ese es el tema que yo quiero explicar. Es muy importante entender cómo yo voy a ser salvo y cómo yo recibo este perdón de los pecados. Y dimensionar, hay que tener noción de cuál fue mi culpa delante de Dios. Porque si no indagamos en la Biblia, no viajamos en ella, no la leemos, jamás vamos a tener un criterio, una base objetiva de cuál aborrecibles fueron mis acciones delante de Dios. Eso es lo que hay que entender para tomar peso a lo que yo hice. Si yo nunca voy a la Biblia y llega una persona y te dice, ¿quieres ir al cielo? Cualquiera quiere ir al cielo. Todos queremos ir al cielo, obviamente. Todos quieren el bien. Nadie se desea el mal, obvio. Y te vienen con otra frase presentándote a Cristo de una forma como, por ejemplo, que tú, no sé, confiesas tus pecados, ¿cierto? Pero hace una oración con una persona diciendo, aceptaste a Cristo, acepta a Cristo y oras por esa persona y esa persona lo acepta de palabra, pero nunca se acerca a la Biblia, pero nunca se acerca a la congregación. Yo te aseguro que esa persona no es cristiana. Es así. Y eso está en el libro de Juan, que vamos a pasar en su momento, donde aparecen las características del verdadero arrepentimiento y el verdadero Hijo de Dios, que es cambiado por el Espíritu Santo. Porque yo no puedo cambiar a ninguna persona. Yo no voy a poder cambiar a nadie. Lo único que puedo hacer es predicar, es enseñar el mensaje. Pero la única fuente de conversión la hace el Espíritu Santo de Dios. Es el único que convence de pecado. Ya, entonces, lo que vamos a hacer en el discipulado ¿qué es? Es enseñar las doctrinas de Cristo a los recién convertidos. Eso es el discipulado y es una comisión que Jesús hace a sus discípulos entonces. Esto está en Mateo 28, 18. Es el último capítulo del Evangelio de Mateo y lo que dice es esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, o sea, a todo el mundo. Bautízanlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que dice esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en resumen, la definición textual del discipulado, de acuerdo a las palabras de Cristo, ¿qué es? Es enseñar lo que el Maestro dijo. Eso está en Mateo 28, 18. Por tanto, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y eso es lo que vamos a pasar nosotros. En todo este discipulado, lo que tenga que durar. Mateo 28, 18 es la base de este discipulado. Ya. Todos tenemos esta responsabilidad de predicar el Evangelio a todos. Es nuestro primer llamado. Además, debemos discipular a los conversos en el Evangelio. Ejemplos de cómo los primeros discípulos partían enseñando el Evangelio. ¿Cómo lo hacían? Cuando Jesucristo predicó el Evangelio en la tierra, a los 30 años, su ministerio duró 3 años. A los 30, lo describe el libro de Lucas, era Jesús era Jesús de 30 años cuando comenzó su ministerio. Y murió a los 33 años. Su ministerio duró 3 años. Entonces, en todo ese proceso les enseñó los misterios del reino de los cielos a través de parábolas, les enseñó todo lo que se tenía que cumplir con él a sus discípulos y ellos lo transmitieron también a otros. Como por ejemplo la conversión de los 5.000, la primera predicación que hizo el apóstol Pedro, el pescador, el discípulo. En su primer sermón fueron 5.000 y en la otra creo que fueron 10.000, si no me equivoco. Pero fueron una multitud grande de gente. En este caso, hubieron tantos judíos que mantenían el Antiguo Testamento, la tradición de la ley de Moisés, ¿cierto? Y de los profetas, que aceptaron al Mesías como Salvador,
pero que se aferraban a la ley de Moisés, a la ley antigua, porque estos eran judíos de sangre, de nacionalidad, de que estos esperaban un Mesías que iba a ser un Mesías que iba a dar su vida por la nación. Pero también había otra sección de judíos, estos son datos históricos, pero también había otra sección de judíos que no se convirtió y ni aceptó a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías guerrero, a un Mesías libertador del Imperio Romano. En el contexto cultural, el Imperio Romano había conquistado Israel, Judá, había conquistado a Israel. Israel estaba bajo un imperio. El Imperio Romano tenía la cualidad de que exigía impuestos, pero a la vez permitía la libertad de culto. Ellos no reprimían las culturas que se celebraban en los países que ellos conquistaban. Había esa pluralidad de dioses que ellos aceptaban también. Entonces, por eso el pueblo de Israel podía celebrar todos sus ritos, sus tradiciones que venían del Antiguo Testamento. Entonces ellos esperaban un libertador que los liberara del pueblo de esta opresión romana. Pero también habían judíos que se convirtieron, que aceptaron el cristianismo, pero que no tenían muy claro el evangelio. Por ejemplo, Apolos. ¿Quién fue Apolos? Apolos fue un judío que escuchó el evangelio, escuchó a los discípulos, aceptó al Mesías, y Apolos tenía, como era judío, él era muy conocedor de la palabra, era un hombre completo, un hombre muy erudito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una persona muy, muy competente en ese sentido. La Biblia dice que era poderoso en palabras y en obras, y persuadía a los judíos de que Jesús era el Mesías. Pero quizá él, lo que no relata la Biblia, en el libro de Hechos 18:24, lo que voy a leer acá, Hechos 18:24. 18:24. Y aquí está. 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, que era muy convincente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba enseñando diligentemente lo concerniente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan el Bautista era solamente el bautismo de arrepentimiento. Él decía, arrepiéntanse porque preparaba el camino de Jesucristo, su ministerio, y hablaba acerca de arrepentirse de las malas obras que habían hecho, como robar, bueno, todo lo que dice el libro de Gálatas, robar, adulterar, mentir, engañar, entre otras cosas. Él estaba en un río y en el bautismo simbolizaba el arrepentimiento. El bautismo simboliza que el agua te lava, ¿cierto? Y lleva todos tus pecados, y tú vuelves a nacer, básicamente. Era una preparación, por eso era preparar el camino de Jesús. Era el primer bautismo. Él tenía entendido eso en su momento. Y el segundo bautismo es el que hace Jesucristo, que literalmente es la sepultura simbólica, en un río, donde sea, la sepultura y el reconocimiento público de que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero ahí tú estás sepultando tu carne, tu viejo hombre. Ya, pero en una forma más práctica a través de ese bautismo. Entonces, como dice acá, él era poderoso en palabras, pero se aferraba quizá a la tradición. La Biblia no lo explica, porque dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. La sinagoga era una iglesia que tenían los judíos en su tiempo, tenían una iglesia a la cual se le denominaba sinagoga, y todos los días sábados en la sinagoga, ellos ¿qué hacían? Enseñaban lo que se le llama el Tanaj. El Tanaj es la Biblia para nosotros, o el Antiguo Testamento. Eso es la Biblia del Antiguo Testamento para los judíos. Entonces comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando oyeron Priscila y Aquila
le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Porque quizá en su momento se aferraba a la tradición de Moisés, a la circuncisión, que era el corte como señal del pacto de Dios, del prepucio del hombre. Entonces esas cosas fueron derogadas. Yahweh o Jesús en su ministerio las dejó a un lado, ya no corren. Es por eso que le expusieron a estas dos personas, a este primer discípulo que aparece aquí en el libro de Hechos, mejor el camino de Dios. Entonces, así los discípulos fueron enseñados por Jesús y así los otros discípulos que fueron absorbiendo la enseñanza. Ahora, ¿por qué es necesaria el discipulado o esta escuela que se está haciendo, por así decirlo, esta enseñanza? Es porque nosotros no somos una entidad aislada, por ejemplo, no somos una isla, no estamos en la isla de Santa María, o no sé, en cualquier otra isla aislado. La sabiduría no empezó con nosotros, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, nadie nació sabiendo, ¿cierto? No empezó con nosotros, no va a seguir, o sea, no vamos a ser enterrados siendo completamente sabios. Necesitamos aprender, necesitamos enseñarnos lo uno a lo otro, ¿cierto? Las cosas que nosotros vamos aprendiendo. Por eso es que la Biblia, además, no podemos entenderla de la noche a la mañana. Necesitamos un largo estudio que no puede ser interpretado a la ligera. Quiero empezar con esta introducción porque es importante tocar todos estos puntos. No puedo yo, por ejemplo, ser converso en un día o leerme solo la Biblia una vez y decir, tengo toda la interpretación, ya estoy completo. Eso no es cierto. La Biblia tiene un contexto en el cual se debe interpretar correctamente la Escritura. Yo necesito recurrir a lo que se le llama la hermenéutica. La hermenéutica es una rama de la teología que tiene que ver con la interpretación cultural, la interpretación gramática, recurrir al griego, ¿cierto?, a las lenguas originales, y el contexto de lo que se vivía en ese tiempo. ¿A qué población o qué sector fue dirigida esa carta, por ejemplo? Y leer todo el contexto y no aislar un versículo para sacar una doctrina. Debemos recurrir también en cómo interpretar a los padres de la iglesia también la Biblia. Entonces, por eso es que necesitamos ser discipulados e investigar la Biblia. Ya. Entonces, esclarezcamos qué es el Evangelio. El Evangelio es muy esencial. Ya sabemos que es buenas nuevas, ¿cierto? Ahora hay que interpretar qué buenas nuevas estoy recibiendo para poder ver cómo se ha cambiado o tergiversado el Evangelio hoy en día, porque el Evangelio que predicó Jesucristo es radical, es un cambio radical de mente, es un cambio radical de vida, que lo vamos a ir detallando más adelante. Se ha cambiado el Evangelio a un Evangelio cómodo, a un Evangelio de resolución de problemas, a un Evangelio de resolución de problemas económicos quizás, porque así se le presenta el Evangelio a una persona, y eso es incorrecto. Venir a Jesucristo no significa que toda tu vida económica, toda tu vida que estaba deshecha por el pecado, de tomar malas decisiones quizás, estar con personas equivocadas, haber marcado mi vida con alguna acción que cometí, eso es producto de mis acciones, y eso son productos de mi actuar, son consecuencias de mis propios actos. Yo soy el responsable de eso. Sabemos que hay una esperanza que está detrás, eso la vamos a describir más adelante. Pero yo no puedo predicar el Evangelio o cómo se hace hoy en día y cómo lo presenté en su momento quizás, como por ejemplo, Dios tiene un plan para tu vida, porque leyendo los escritos, ¿cierto? Dios te vio desde un momento, desde antes de la fundación del mundo, por ejemplo, y tiene un plan grande para tu vida. Desde antes de que te formase, te conocí, y le aplicaba el verso, pero ese no es el Evangelio. O presentar a través de tratados, y esos tratados que digan puras cosas lindas y maravillosas que Dios te ofrece. Eso tampoco es el Evangelio. ¿O cómo comenzamos? ¿Quieres ir al cielo? No puedo partir de esa pregunta, porque todos quieren ir al cielo. Nadie quiere algo malo para su vida.
O personas, si le preguntamos, ¿tú crees que vayas a ir al cielo? Personas pueden decir que sí. ¿Por qué? Porque en su momento estuvo muy en auge y se sigue haciendo el tema de la oración. Se le presenta a la gente de que tiene que orar por una persona para que esa persona haga una confesión de aceptar a Jesucristo en su corazón. Y claro, se le enfrenta con el cambio de vida. Pero esas personas oran y tú le puedes preguntar, ¿tú crees que vas al cielo ahora? ¿O eres salvo después de esa oración de decir, yo lo reconocí o lo acepté? Lo, o ya lo acepté conmigo por una simple oración que hicimos con una persona. Esa persona no es salva. Esa persona tiene que demostrar un cambio de vida para demostrar que es salva. Las buenas obras no es algo que nosotros tengamos que hacer, no es algo que nos demande la palabra, es parte por el cambio de la escritura, ¿cierto? La lectura, el cambio de mi mente, el cambio de mi forma de vivir, de pensar, de hablar, lo que va haciendo la palabra en mi vida, que va haciendo de que las buenas obras sean parte natural de mí. No es algo forzado, sino que es algo que el Espíritu Santo mueve en mí. Entonces, el Evangelio se ha corrompido, el Evangelio se presenta de una mala forma, de una forma incorrecta, en donde las personas son engañadas. Predicamos otro Evangelio, como dice el libro del libro de Gálatas. Y vamos a ir a ese libro. El libro de Gálatas describe que nadie puede predicar un evangelio diferente. Y si quizá hemos pasado por esto, ¿cierto? Lo hemos escuchado. Gálatas 1:8, lo voy a leer. Maldice a aquellos que predican un evangelio diferente. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a ustedes. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La iglesia de Galacia estaba siendo infectada. Habían personas judías infiltrados ahí que estaban pidiendo volver a las obras, volver al Antiguo Testamento, que es la condenación del ser humano. El Antiguo Testamento es solo condenación, es el evangelio de que reconocer, es englobar a todo el mundo, tanto gentiles, griegos, todo el mundo, judíos, que están en pecado. Es el ministerio de la condenación. Y el Nuevo Testamento es de la justificación. Entonces, estos judíos que reconocían a Cristo, lo que se le llama los judíos mesiánicos, exigían la circuncisión como señal de que son parte del pueblo de Israel. Ya para explicar qué es la circuncisión es el corte del prepucio del pene del hombre. Esa piel es removida y es una señal de que Yahweh es tu Dios, de que Yahweh es tu Salvador, o es señal del pacto del pueblo de Israel. Pero eso se le dio al pueblo de Israel. Pero ya en el Nuevo Testamento, la circuncisión ya no es física. La circuncisión que simbolizaba el pacto de que Yahweh es mi Dios, ahora es la del corazón. Que nosotros marquemos nuestro corazón internamente a través de la palabra, a través de escribir en nuestro corazón la palabra de Dios, sus mandamientos, meditar en ellos. El corazón simboliza eso, simboliza nuestras emociones, nuestros pensamientos. La Biblia habla de ese órgano, pero lo simboliza también como el asiento de las emociones y de nuestra forma de ser, la personalidad. Entonces, de nuestra voluntad también. Entonces, estos judíos le estaban predicando un evangelio diferente. No es el evangelio de Jesucristo. Le decía, circuncídense. ¿Por qué? Porque si no, no pueden ser salvos. Entonces, eso era parte del antiguo pacto y ellos, aferrados a una tradición, querían imponerle este evangelio diferente. Como hoy en día lo hacemos, pues. ¿Quieres ir al cielo? O acepta esta oración y vas a ser salvo, y eso no es el evangelio. El evangelio no es salvo una persona por el simple hecho de orar por ella.
es alguna persona mostrando un cambio de vida, dando frutos espirituales, mostrando un verdadero arrepentimiento. Después vamos a indagar en la etimología de esa palabra. Entonces, como dice aquí el apóstol Pablo, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado para seguir un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, que sea maldito. Maldito es rechazado por Dios, apartado ya para la idolatría, pero lejos de Dios. Como antes os he dicho, si ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea maldito. Ya. ¿Qué significa anatema? Eso es anatema, que es maldito. Entonces, tenemos que predicar, tengo que explicar el verdadero evangelio. No puedo estar en base a métodos, en base a formas de alcanzar personas, pero que no es el evangelio que predicó Jesucristo, ni el apóstol Pablo, ni los discípulos. Ya, entonces vimos el libro de Gálatas y esto estaba aquí. Gálatas no puede predicar el evangelio. Vamos a reducir el evangelio de Cristo a ritos católicos. También en la Iglesia Católica, la tradición es una iglesia que se basa en la Biblia. Tiene la Biblia, los 66 libros, más 14, si no me equivoco, que son deuterocanónicos, que no están en la Biblia, son para justificar sus prácticas que no son bíblicas. Reducen el Evangelio de Cristo a una misa, que es la repetición del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo crucifican siempre a través de la transubstanciación. ¿Qué es eso? Recibir el pan y la copa de vino. Ellos literalmente, al decir en la misa, al decir el cura, esta es la sangre de Cristo y este es el cuerpo de Cristo, en su literatura, en su catequesis, que es... La catequesis es el libro de doctrina del catolicismo que está en base a tradiciones. Esa es la catequesis. La catequesis dice que cuando el cura habla acerca de esta es la sangre de Cristo y este es el cuerpo de Cristo, la sangre, el pan y la sangre, cuando hacen la misa, dice que literalmente se convierte ese pancito, ese pan de vida, esa hostia, y el vino se convierte literalmente en la sangre y el cuerpo. Y recibe el perdón de tus pecados. Entonces tú puedes ser, según la Iglesia Católica, todos los días o los fines de semana te puedes descarriar, puedes ser adúltero, puedes ser borracho, puedes ser mentiroso, engañador, pero cuando llega la misa, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque repites el sacrificio de Cristo. Entonces no puedo reducir el Evangelio de Cristo a eso, porque eso no es el Evangelio. Eso es un producto de una invención humana y una tradición de hombres. Ya. Entonces, no puedo reducir el Evangelio de Cristo a ritos católicos. Ni la Eucaristía, ¿cierto? Ni confesiones, ni la infabilidad papal, etc. En Gálatas, predicar el Evangelio es un trabajo importante y peligroso si no predicamos bien el Evangelio. Entonces, seguimos dando énfasis a que el predicar el Evangelio verdadero es muy importante. Entonces, no es simplemente decir Dios te ama. Dios ama a todo el mundo. Uno lo oye por tradición quizá. Sí, ama a todo el mundo. Y lo justifica quizá con un solo texto bíblico, como cuando Pedro dice en la carta de Pedro, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que alcance la salvación de todas las almas. Claro, pero de los escogidos. Jesucristo en la oración, en el Getsemaní, en el huerto, ¿cierto? En ese momento, en la oración sacerdotal, que se le llama por título, ¿cierto? Capítulo 17, él dice, Padre, oro, pero no oro por todos, oro por los que tú me diste y por los que van a creer por la enseñanza de estos. No oró por todos, sino por los escogidos. Como él dice, yo soy el buen pastor y las ovejas reconocen su voz, simbolizando nuestras vidas. Y ellas la reconocen, pero no oyen a los falsos pastores, porque se apartan, saben que son engañadores y no son. Pero los que son de Cristo, cuando se predica el Evangelio, ellos van a reconocer que es la palabra de Dios.
van a reconocer que es la doctrina de Cristo y estos van a venir a Él. Entonces, no puedo reducir yo al Evangelio al simplemente Dios te ama o tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese no es el Evangelio. O Dios murió por ti y ahora tienes que repetir una oración. Tampoco es el Evangelio. Como vemos entonces, no puedo reducir el Evangelio a esas cosas porque no son bíblicas. Estaría cayendo en una maldición y no estaría predicando el verdadero Evangelio. Hay que presentarlo como es. Y vamos a abrir el tema con qué es el Evangelio en Romanos 3:23. Parte con eso. Ya. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Lo que estaríamos haciendo sería engañar entonces a la gente. Por eso es que hay que estudiar la palabra. No podemos ser superficiales. Decir, en otras palabras, Dios te perdonó. Tus pecados, en resumen, está mal, no es correcto. Estaríamos cayendo otra vez en una maldición, decir, Dios te perdonó, porque estaríamos hablando de un Dios injusto. Hay que explicar por qué te perdona y cómo llegas a ser justificado para adquirir ese perdón. Y ese es el entendimiento que hay que tener para tomarle peso al sacrificio de Cristo. Si no llegamos a esa explicación, no vamos a tener nociones de la gravedad de nuestras acciones que hicimos anteriormente. Ya. Romanos 3, 23, 28. Y esto me encanta. El libro de Romanos es un libro a lo que se le conoce en teología, el teología, en resumen, el estudio de Dios a través de la Escritura. Estudio, tratado, ¿cierto?, acerca de Dios. El libro de Romanos es un libro en donde Pablo envía una carta donde él no va a Roma, él no funda la iglesia de Roma. Él envía esta carta a estos judíos conocedores de la ley, a la iglesia de Roma, en donde les explica a ellos sistemáticamente el Evangelio de Cristo. Primero, es una teología, lo que se le llama la teología sistemática, porque explica esquemáticamente desde el Evangelio, desde la culpabilidad del hombre, o sea, el pecado, después la justificación, cómo yo llego a esa justificación, cómo también paso por el proceso de santificación, a través de la muerte, ¿cierto?, junto con Cristo, y de la antigua vida que teníamos. Entonces, el libro de Romanos es el adecuado para describir qué es el Evangelio. Es un libro muy, muy completo, muy bueno. O sea, es un libro que me encanta. Muy bueno. Entonces, 3:23. Ya, 3:23. La justicia es por medio de la fe, titula este versículo. La justicia es por medio de la fe. El versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia engloba a todo el mundo en pecado. Para explicar, ¿qué es el pecado? El pecado es una palabra griega que significa hamartia, que significa errar en el blanco. Y errar en el blanco es errar a los propósitos de Dios, es alejarse de sus propósitos. Nosotros damos en el blanco o apuntamos a ese propósito cuando estamos en la voluntad de Dios. Ahí damos a sus propósitos. Y repito otra vez, el Evangelio no es arreglar tu vida financiera, arreglar o sea, en realidad, dibujarte una vida de maravilla, de que tú vienes a Cristo y vas a ser ultramillonario, o te va a cambiar la vida económica, estoy hablando desde el punto de vista superficial, de las cosas que el mundo nos ofrece, no es eso. Jesucristo en el Evangelio te asegura la salvación de tu alma. Lo demás viene lo demás es producto de tu esfuerzo, es producto de, además de seguir la palabra de Dios, pero
el producto de tu trabajo solamente. Entonces, la salvación de tu alma es la garantía de la vida eterna, ¿cierto? Tu salvación es cuando tú vienes a Jesucristo. Entonces, por cuanto todos pecaron, el Antiguo Testamento habla acerca del principio, ¿cierto? El Génesis habla acerca del libro de Génesis, en donde en el mundo, Dios había creado todo lo bueno. Quiero empezar a decir Elohim, sí. Quiero explicar qué es Elohim. Y lo voy a explicar aquí, que es una palabra para no decir Dios, y creo que es la más adecuada, igual para acostumbrarme a hablar de una forma más correcta. Elohim en el Antiguo Testamento, cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra que se pronuncia en el hebreo para describir Dios se dice Elohim, y Elohim se traduce una pluralidad de dioses. ¿Y cómo entendemos esto? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no podemos decir Dios, porque Dios en el español se reduce a un término singular. Por lo tanto, no es acertado a la palabra Elohim, que significa pluralidad de dioses, pero son una sola deidad. Es un solo Dios. Y tampoco podemos decir una deidad, porque afecta al género femenino. La palabra deidad es una palabra que en el diccionario, ¿cierto?, aparece como una palabra femenina. Y debería ser algo neutro, porque Dios, ¿cierto?, es una entidad espiritual. A Dios nadie lo ha visto jamás, como dice el libro de Juan. Entonces, la palabra Elohim es adecuada para describir los dioses. En este caso, la Trinidad, ¿verdad? Ya, entonces, por cuanto todos pecaron, en el Antiguo Testamento, antes entonces Dios había creado todo bueno, todo bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que como no existía el bien y el mal, por cuanto no había una ley que convirtiera tus acciones en buenas y malas, todo era bueno, todo era lícito y no había pecado en el mundo. Entonces, antes de la ley de Moisés, antes de los 10 mandamientos, antes del Levítico, antes del Éxodo, antes de que Dios diera los 10 mandamientos, lo que existía era que era todo lícito. Era todo lícito. O sea, no había pecado en el mundo. A pesar de estar Sodoma y Gomorra, y Dios se pronunciaba en juicio en aquel tiempo, Dios juzgaba a las naciones, como Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Que mandó fuego del cielo y fulminó esa ciudad, y así también otras ciudades, y a personas que pecaron como Caín, por ejemplo. Dios también lo juzgó, pero en ese tiempo Dios era el juez de toda la tierra como lo es hoy en día. Ahora, antiguamente entonces no había pecado. ¿Por qué? Porque si no hay una ley de los 10 mandamientos, si no hay algo que te diga, no cometerás adulterio, por ejemplo, que es tener relaciones sexuales con la mujer ajena de alguien que ya está casado, si no existe esa ley, no sería malo, porque no convierte esa acción. No hay un dador de ley moral, que es Dios, ¿cierto? Por supremacía, por esta entidad todopoderosa. Si no existe esa ley, no hay tu acción de robar, tu acción de mentir, no sería mala. Entonces, el Antiguo Testamento condena al mundo bajo pecado. Convierte entonces los 10 mandamientos en que no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, en que esas acciones son malas. Entonces, ahí tú te das cuenta que tú estás haciendo algo malo. Estás bajo pecado. Y todos pecamos en este sentido. Todos estamos bajo esta condenación. Entonces, debemos explicar qué es el pecado, cómo lo ve Dios y cómo lo juzga. El Antiguo Testamento es toda la evidencia de cómo Dios juzga el pecado. Es la consecuencia de mis acciones, de todo lo que hicimos. No estoy excluyendo que hoy en día no sigamos pecando, porque la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. Y aparte que tenemos un juez justo que nos perdona.
tampoco estoy hablando de que sigamos pecando, no. No tienen que ser pecados voluntarios. Nos esforzamos en cambiar. La Biblia nos va revelando cada día que tenemos que perfeccionar estas cosas. Entonces, debo explicar qué es el pecado para que tú dimensiones el nivel de aborrecimiento que Dios tiene hacia estas acciones. Entonces, Yahweh, que es Dios, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, o Yahshua o Jesús en el Nuevo, hablan acerca de esto. Entonces, Salmo 5, 4, 5. ¿Cómo Dios ve el pecado? Salmo 5, 4, 5. Salmo capítulo 5. Salmo 5, del 4 al 5. Plegaria pidiendo protección. Dice esto, lo siguiente: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen injusticia o iniquidad. Para entender qué es lo que tanto le aborrece a Dios, hay que leer la Biblia. Yo tendría, para explicar todas las cosas que Dios aborrece, tendría que recitar los 10 mandamientos, tendría que leer Levítico con las leyes civiles que Dios dice, ¿cierto? No conocerás la desnudez de tu padre, ni de tu madre, ni de tu hermana, ni de tu suegra, entre otros pecados. No tendrás relaciones sexuales con animales, ¿cierto? Porque las antiguas naciones lo hacían, y por eso Dios lo penalizaba. Y le decía, y no harás ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque las naciones que te rodean la hacen, y su maldad ha llegado hasta el colmo, y yo las voy a juzgar contigo, y tú las destruirás, y no dejarás a nadie vivo. Entonces, esa es la ira de Dios contra el pecado, y el Antiguo Testamento habla de todo ese juicio que Dios hace porque estas naciones pecaron de esa forma, mentían, robaban, engañaban, adulteraban, era el pan de cada día y estaba naturalizado en esos seres humanos. ¿Por qué? Porque se eligieron alejarse de Dios voluntariamente. Entonces, Salmo 7, 11. Salmo 7, 11. Salmo 7, 11. Para decir esto de todo lo contrario a lo que decía Gandhi. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Estamos diciendo otra cosa. Dios aborrece al impío, aborrece al pecador. Entonces, Dios no está con las personas que hacen iniquidad, obviamente. Salmo 7:11. Y decir que Dios está conmigo a una persona que está en pecado, ese no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de Israel, no es Yahweh, no es su Dios, es un Dios que se hizo en su imaginación, que le aprueba todas sus maldades, que le aprueba todas sus malas intenciones y pensamientos. Entonces, Salmo 7:11, Dios es juez justo, es un juez justo que hace justicia. Le quiero colocar un ejemplo. ¿Qué pasa si un juez declara inocente a un violador, asesino pongamos un caso extremo, de tu hija o de tu hijo? Y ese juez lo deja libre y no queda bajo ningún castigo, quedó impune a lo que se le llama, y su impunidad. ¿Qué diríamos nosotros? Esa persona es un juez injusto, es un corrupto, es una persona que claudicó en su oficio, o sea, dejó de hacerlo, dejó de hacer su trabajo, es una persona corrupta, y lo denunciaríamos y iríamos hasta las últimas consecuencias para que esta persona pague. Entonces, Dios es juez justo. Entonces, mis maldades, mis pecados, lo que dice la palabra de Dios es que nosotros debemos morir, y la ira de Yahweh tiene que venir sobre nosotros. Eso quiero que quede claro. Dios es juez justo, y Dios está airado. Airado significa furioso, furioso, contra el impío todos los días, every day, todos los días. Entonces, eso está en Salmo 7:11. Salmo 34:16. Salmo 34:16.
La ira, o sea, Dios tiene ira, porque es un juez justo. Él aborrece el pecado y la palabra dice que no dejará impune al culpable, no dejará sin castigo al culpable. Entonces, yo pequé, me entiendo, porque es parte de su ley. El pecado es pecado, no es La Biblia habla de categorizaciones de pecado. Pecados que están fuera del cuerpo, pecados de muerte y pecados que son imperdonables, como la blasfemia contra el Espíritu Santo, o como la alteración de mi cuerpo, destruyéndolo bajo sustancia, bajo promiscuidad sexual, o entre otras cosas, porque es el templo del Espíritu Santo de Dios. En él, mi cuerpo, dentro de mi cuerpo, mora la santidad de Dios. Ese es el templo de Dios, no una iglesia, es tu vida, no un templo físico. Entonces, la ira de Jehová contra todos los que hacen el mal. Yo era enemigo de Dios en su momento, fui enemigo de Dios, y Dios tenía que matarme, pues tenía que... La ira de Dios, como Él es justo, por mis pecados de mentira, por mis pecados de mentira, de engaño, de inmoralidad sexual, de pornografía, de masturbación, entre otras cosas que Él aborrece, con todas sus letras, porque es así, porque delante de Jehová están todas las cosas desnudas, delante de Él no hay oscuridad, no hay tinieblas, están todas las cosas, son transparentes delante de Él, no hay nada que se pueda ocultar delante de sus ojos. Entonces Dios es un Dios de luz y es un Dios de transparencia. La ira de Jehová contra todos los que hacen el mal. Toda mi maldad, todo mi engaño y todo lo que les menciono, eh, yo era culpable o era reo de juicio, por así decirlo. La ira de Jehová estaba contra mí, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Y por qué? Porque uno voluntariamente busca esas cosas en el mundo. Porque no podemos catalogarnos como víctimas. Yo no soy partidario de la cultura del victimismo, la víctima, como se dice. No es así. El hombre es responsable. Entonces, Salmo 34:16, ¿se lo leímos? Sí, 34:16. Salmo 24:3-5. Salmo 24:3-5. Aquí está. Ya, Salmo 24 dice que los que morarán con Jehová será el limpio de manos y puro de corazón. Pero en fin, habla de la separación que hay de la maldad del ser humano y Dios se aparta de eso. Quiero leer lo siguiente: el pueblo de Israel fue el primer pueblo juzgado, o sea, porque el juicio parte por su casa. Ellos tenían los 10 mandamientos, tenían la revelación de Dios, tenían todo el conocimiento de los profetas, del Mesías que iba a venir. Vieron las señales de Dios, vieron las señales de Yahweh, cómo los libró de Egipto, ¿cierto? Abrió el mar en dos, trajo las plagas, convirtió el día en noche, y de hecho aparecen las 12 las plagas de Egipto, entre otras señales que ellos vieron cuando se enfrentaron a los gigantes, a esta guerra híbrida de la mezcla entre ángeles con seres humanos, los gigantes. Vieron las señales de Dios, pero ellos se corrompieron y llegaron a tal punto de comerse, de practicar el calibanismo. Hay que leer la historia de Israel, lo voy a mencionar así nomás. Pero llegaron a tal punto de entregar a sus hijos al fuego y practicar el canibalismo, comer a través, cocer su hijo en una olla y comérselo. Eso está en el libro de Reyes, cuando Dios los juzgó por sus pecados, por desviarse a dioses ajenos, por prostituirse con dioses, porque Yahweh en el Antiguo Testamento considera a un esposo como una novia, una mujer virgen, a Israel, a este pueblo que él tomó. Y lo quería para eso, para representar su carácter, su santidad, pero ellos se corrompieron. Entonces buscaron maldad, buscaron unirse a los pueblos a los cuales Dios los mandó a que los destruyeran y no nos dejaran a ninguno de pie, como los sirios, como el pueblo babilónico, como el pueblo egipcio, como los asirios, que es diferente a los sirios, entre otros, como Amón, y entre otros pueblos que Dios juzgó a través de Israel. Entonces, Dios los juzgó a ellos porque se desviaron
y envió hambre sobre la tierra. Ahora, en Isaías 59, 1:15 es un texto clave que me gustaría que lo recuerden, que esté siempre en su mente, porque esto es clave de por qué Dios se aleja del impío. Anótenlo, déjenlo por ahí grabado. Este texto para mí es clave. Este texto es la base para entender el pecado y por qué Yahweh está lejos de nosotros. Isaías 59. Isaías 59, 1:15. ¿Por qué Yahweh se alejó de su pueblo escogido? El pueblo que tenía todo el conocimiento de Dios y que se desvió. ¿Y por qué? Vamos a entender por qué se aleja de nuestras vidas o por qué estuvo alejado de nuestras vidas. He aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se le ha agravado su oído para no oír. ¿Qué no oír? Nuestras oraciones. En pecado nos llegan nuestras plegarias cuando estamos en pecado porque no tenemos un arrepentimiento verdadero, sincero, seguimos en nuestro mismo círculo vicioso. No se ha agravado su oído para no oír, o sea, Él no está sordo. Pero vuestras iniquidades o injusticias han hecho división entre ustedes y su Dios, su Elohim. Hay una división entre Dios y el hombre. Y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. El pecado aleja la mirada, la voz de Dios, la aleja, su oído se aleja. ¿Por qué razón? Por nuestros pecados, para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, maldad habla vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, en algo inútil, vacío, que no produce resultados, y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz injusticias o maldad, iniquidad. Incuban huevos de áspides o serpientes y tejen telas de arañas. O sea, para atrapar a los débiles o producir engaños, fraudes. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas, sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de injusticia, de maldad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Por esto se alejó de ustedes la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. O sea, sin dirección sabia, sin certeza en qué decisiones debo tomar. Palpamos, sino tomando decisiones emocionales o entre otras cosas que nos producen equivocación. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimosamente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones o rebeldías, por no acatar la palabra de Dios, por seguir nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestro propio razonamiento antes del consejo de Dios, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Yahweh y el apartarse en pos de nuestro Dios, de nuestro Elohim. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos.
porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Yahweh y desagradó sus ojos, porque pereció el derecho. Esto es un juicio al pueblo de Israel, lo podemos tomar para nuestras vidas o para las personas que están fuera del cristianismo, que están en pecado, que son escogidas pero permanecen en pecado. Dios se aparta de ellos. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de leer. Con relación al pecado, yo mencioné todos estos textos porque son clave para dimensionar el pecado. Yo creo que es necesario que nosotros sepamos, tengamos claridad cuál abominable fueron nuestras acciones, porque más adelante yo voy a pasar por el tema de la justificación y que Dios es necesario que se derrame su ira sobre nosotros, pero tenemos que justificar de que Dios engloba a todo el mundo bajo pecado, desde el que recibió la ley, el judío, como el griego, como lo menciona la Biblia, y también el gentil, que somos nosotros. En este caso, como dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo... Capítulo 3, no 4. 3. Isaías. Daniel. Romanos. Ahí sí. Como decía Romanos capítulo 3, ahí sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esta vida eterna. Entonces, por cuanto todos pecaron, yo me quise detener en el pecado porque tenemos que dimensionar entonces ese tema de qué peso tienen mis acciones. En toda la Biblia aparece los juicios de Dios. ¿Cómo entonces Dios da esta retribución a las naciones? Porque se desviaron. Por ese desvío que ellos tuvieron en el Antiguo Testamento. Hay que pasar leyendo la historia para poder ver cómo el pueblo de Israel o las antiguas naciones se desviaron. Ahora, es algo que está en nosotros. El pecado, la Biblia lo describe como que nuestra carne gobierna nuestro impulso, nuestra espiritualidad está muerta, porque la Biblia describe que somos cuerpo, alma y espíritu. Y eso lo describe desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Describe de que tenemos tres partes de nuestro cuerpo, como lo hemos aprendido en la iglesia. Somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Pero el espíritu es la conexión directa con Dios, la cual está separada de Él desde que nacemos. Nosotros nacemos no siendo santos, no siendo justos, no siendo una persona pura, sino que nacemos con las cosas que nuestros padres nos transmiten. Y ahí nosotros nos formamos con la cultura y todo lo demás. Pero desde un principio, nosotros nacemos en pecado y estamos inclinados hacia el mal mientras no conozcamos la voluntad de Dios, mientras no vengamos a su palabra. Entonces, estamos como en un problema de quién puede darnos esta salvación o cómo podemos salir de este, como lo describe el apóstol Pablo, un cuerpo de muerte, un cuerpo que está inclinado hacia el mal. Y eso lo podemos ver desde la ciencia, desde cómo nos enseñan en la educación básica, de que venimos del mono, ¿cierto? Desde la cultura del humanismo o el materialismo. El hombre es solamente un animal y tiene que responder a esos instintos animales, que es lo que más se trabaja en el marketing o en las redes de comunicación, la sexualidad. Y ahí está la hipersexualización. Casi siempre los pecados tienen que ver con el área sexual, pero también con el engaño, ¿cierto? Y las cosas de conseguir cosas fáciles a través del engaño o de la mentira, entre otras cosas. Entonces, quería mencionar también Proverbios capítulo 6. Es un texto que se me quedó en el tintero, en donde aparece que 6 cosas aborrece Yahweh.
más 7 abomina su alma. Y ahí habla acerca de los ojos altivos o la arrogancia, la soberbia, los pies presurosos para correr al mal, los que están habituados a hacer el mal, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que habla mentira, entre otras cosas. Entonces, Yahweh no puede tolerar el pecado, ni va, y tiene que venir con ira y justicia y juicio, como nosotros ya lo vimos, sobre los pecadores. Entonces, nosotros somos salvos de la ira de Dios por el sacrificio de Cristo. Y eso lo quiero mencionar ya en la otra clase. Quiero detenerme en el pecado, en la dimensión de nuestro pecado, ¿cierto? De por qué somos tan aborrecibles delante de Dios, ¿cierto? Estando lejos de Él. Y también enemigos. La Biblia habla de que somos enemigos de Dios. Así lo describe. Eso está en Romanos 5, capítulo 10. Habla de que lejos de Dios somos enemigos de Él. ¿Por qué el ateo, en resumen, rechaza a Dios? ¿Por qué existe el ateísmo? En el tiempo que llevamos congregándonos, es porque el ateísmo justifica, es un sistema de pensamiento que justifica mis prácticas pecaminosas. Porque en el ateísmo yo no tengo que darle cuentas a nadie después de esta vida, ni hay una entidad moral, supramoral, porque están los seres humanos, pero tiene que ser una entidad sobre los humanos que de estos parámetros morales, que es Dios. Entonces él rechaza a Dios porque él conoce a Dios y sabe que hay Dios, pero lo rechaza. ¿Por qué? Porque ese sistema de pensamiento justifica sus prácticas sexuales, de engaño, de mentira, de fraude, y de todo su desenfreno de impulsos, podríamos decir, de sus pasiones sexuales o otro tipo de cosas. Entonces, somos enemigos de Dios, como lo dice la Biblia en Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Describiendo de que éramos enemigos de Dios. Ahora ya no se dice que hay ateísmo, porque la postura ya no es plausible, no hay argumentos plausibles para decir es una línea de pensamiento consistente, con buenos argumentos. Ya no está eso. Ahora hay otra corriente que se llama el agnosticismo, que postula que existe un Dios creador que creó todas las cosas, hay un ser trascendente, pero que abandonó el mundo y no dio leyes morales, sino que hizo su creación y la abandonó. Existe un ser creador, pero que no legisla moralmente a los seres que están en la tierra. Entonces, esa postura, como el ateísmo no se sostenía por sus argumentos que eran muy débiles, de que tiene que existir un creador, ¿cierto?, de todas las cosas, lo reemplaza el agnosticismo, que finalmente cumple el mismo objetivo. Es un sistema de pensamiento que justifica las prácticas pecaminosas que uno tiene. Porque como nosotros leímos, cuando uno viene a la Biblia, lee condenación, porque tú ves, es como verse a un espejo, verse a un espejo y tú ves, mientras tú lees, que tú hacías todas esas cosas y eras enemigo de Dios y Dios te aborrecía por tus acciones. Entonces, en Colosenses 1, 21, 22 relata que somos enemigos de Dios por el mismo tema de que Dios condena nuestras acciones que finalmente dan placer a nuestro cuerpo, pero es que nos llevan finalmente a nuestra destrucción. Colosenses 1, 21. Colosenses 1, 21. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños, le está hablando a los gentiles, no son del pueblo de Israel, estos son gentiles,
habla Pablo a la iglesia de Colosas. Y esta iglesia era una iglesia de gentiles, de griegos, que recibían el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y ustedes y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Enemigos de Dios, de su mandamiento, de su voluntad. Porque, ¿saben? Todo el mundo, aunque no conozca a Dios, aunque no conozca a Yahweh, tiene una segunda ley, que es una segunda ley universal. Por eso Pablo condena a todo el mundo bajo pecado. Los judíos van a ser juzgados según la ley, el Tanakh judío, que son los 39 libros del Antiguo Testamento. El cristiano no va a ser juzgado porque finalmente tiene la gracia y la salvación por Jesucristo, pero el que nunca conoció la ley, el que nunca conoció las tribus del Amazonas o personas que nunca conocieron el Evangelio, la Biblia dice que Dios puso una segunda ley, que es la ley de la conciencia. Esa segunda ley nos justifica o nos reprende acerca de nuestras acciones. Cuando hacemos algo malo, nos sentimos emocionalmente mal, de que hizo un daño, un perjuicio. Pero esa misma conciencia nos permite admirar acciones nobles, de que hice algo sin un interés detrás, de que hice algo noble, un algo sin interés o carente de, o sin engaño, sin mentira. Esa ley está en todo el mundo, nacemos con ella, pero esa ley se va pervirtiendo si no la educamos, si no reformamos nuestra mente. Entonces, si llenamos nuestra conciencia, que nos acusa, que nos ladra, que nos dice lo que estoy haciendo es malo, es malo, es malo, y no nos deja dormir, y nos perturba en nuestro sueño, esa conciencia, mientras más estamos en pecado, más se endurece a lo que se llama el pecado, que está nuestro corazón encallecido. Un callo es una dureza, ¿cierto?, que carece de nervios, por lo tanto es insensible. Tú te puedes pinchar esa callosidad y no vayas a sentir nada. Lo mismo pasa con la cauterización de la conciencia. La conciencia se endurece por la cantidad de pecado acumulado que yo hice en mi vida. Si asesiné una vez, no pude dormir un día, pero si asesino otra vez, ya la conciencia me deja de ladrar o me deja de perturbar hasta que hago de eso una conducta normalizada y se apaga mi conciencia, mi segunda ley, por mis acciones malas. Entonces, nadie queda exento del juicio de Dios, y es por eso el mensaje del Evangelio que tiene que ser predicado a todas las naciones. Es a todo el mundo que está condenado bajo el pecado, todos están bajo pecado, y así Pablo lo engloba, tanto los judíos, tanto los gentiles, como las personas que van a ser juzgadas por su conciencia solamente, y que solamente tuvieron a su disposición la conciencia. Esa es la segunda ley universal, que nacemos con ella y nada está excepto de ella. Ya, y estaba leyendo Primera de Colosenses 1, 21, 22. Entonces, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién los reconcilió? Como antes éramos enemigos y estábamos peleados con Dios, por así decirlo, es Jesucristo. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Enemigos de Dios, entonces, fuera de Cristo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, debemos empezar que, por cuanto todos pecaron, nadie está fuera, nadie es santo, por cuanto todos pecaron. Entonces, la Biblia dice que tenemos la imagen de Dios. Esta imagen de Dios la podemos desglosar, que es como nacimos desde un principio, con justicia, santidad y verdad. Era la imagen que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén. Justicia, santidad y verdad, representación del carácter de Dios, el soplo de vida que nos dio en un principio. Teníamos ese carácter, pero corrompido. Entonces, tenemos esa imagen corrompida, que tenemos ese conocimiento básico, además, por la conciencia, que existe un creador, porque no hay, si pasamos ya a la antropología, no hay cultura en el mundo que no haya adorado un Dios. Está la conciencia de que existe un creador.
Y además la conciencia te guía a que ese creador juzga, o está la imagen de Dios en tu conciencia juzgándote de que hiciste algo malo. Esa es la segunda ley, que puede ser corrompida, como sabemos ya, que puede ser endurecida por el pecado repetitivo y acumulativo, una conciencia cauterizada. Entonces, aunque yo esté en una isla, con una población, y sea una tribu, hay conciencia de que hay un Dios, hay creador. Y está la segunda ley de la conciencia que me va a llevar a legislar por el sentido de la justicia, de la imagen de Dios, las cosas que son rectas y correctas. Entonces, y la gente sabe que Dios se manifestó al mundo y que nos dio la capacidad para también detener el pecado o de deshacernos de esta naturaleza pecaminosa a través del mensaje de Cristo. Entonces, la Biblia dice que no existen los ateos, sino que todo el mundo sabe quién es el Dios, pero voluntariamente lo rechazan. Y ahí tenemos el texto que dijo Jesucristo. Él vino al mundo, predicó la palabra, pero lo rechazaron. Él siendo el maestro, el más grande predicador de todos. Pero dijo, la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Es Él. La luz vino al mundo. Su palabra que da luz al mundo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces lo rechazaron voluntariamente. Entonces la evidencia es la conciencia es la evidencia del carácter de Dios, ¿cierto? De la naturaleza de Dios en nosotros, la cual cauterizamos por las malas obras. Con el pecado repetitivo, como les digo, esta nos permite no ser. La conciencia, ¿qué hace? Nos permite no ser insensibles o neutros, porque en el mundo animal no existe una dimensión moral. En el reino animal, cuando un gato mata a un ratón, no está cometiendo asesinato. Cuando un caballo fuerza en copular sexualmente con una yegua y ésta se opone, no está cometiendo violación. En el mundo animal no existe una dimensión moral, pero en el mundo, el ser humano, como tiene la imagen y semejanza de Dios, tiene esa dimensión moral en la conciencia. Y esa dimensión moral en la conciencia le permite no ser insensible al bien y al mal. Entonces, pues tiene esa conciencia que nos permite admirar acciones virtuosas, que nos permite distinguir también lo bueno y lo malo. Mejor leámoslo, Romanos 2:15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Ya, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo? ¿Cómo? La ley, por eso, la ley ¿qué es? Son los 10 mandamientos. Aquí está haciendo la división en cómo va a ser juzgado el mundo. Si no se arrepienten, si no hay arrepentimiento, si no hay conversión de sus pecados por el mensaje de Jesucristo. Y esta carta a los romanos, Pablo no funda esa iglesia, sino que envía esta carta para que conozcan que que ya vino el Mesías, resucitó, predicó el Evangelio, para que crean el Evangelio. Pablo les dice esto, porque cuando los gentiles, los que no son judíos, los que no recibieron los 10 mandamientos, la Biblia, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿y qué es eso por naturaleza? Que nacen con ella. Y lo que es de la ley, ¿qué es de la ley? No robar, no matar, no codiciar, no mentir, no engañar, no cometer fraude. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, o sea, los 10 mandamientos, no tengan toda la Biblia, la revelación. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley, o sea, la Biblia, los códigos morales, escrita en sus corazones. O sea, habla acerca de la mente. Aquí está hablando figurativamente del corazón como el asiento de los pensamientos. La ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, hermanos, la conciencia se puede cauterizar. Todos poseemos una conciencia, todos conocemos a Dios, aunque no tengamos la Biblia, somos ley para nosotros mismos con la conciencia, testificándonos o acusándonos nuestros razonamientos, ¿cierto? Entonces, nosotros no vamos a poder apreciar la bendición de nuestra redención, nuestra salvación. No la vamos a poder apreciar si no apreciamos, como tenemos libre albedrío, esta maldad humana que se describe en el Antiguo Testamento sobre todo, y en el Nuevo con el Imperio Romano. Entonces, se puede apreciar por la maldad de los hombres esta gracia de Dios y la salvación que nos da. Entonces, cuando vemos qué tan horrible es la maldad del hombre, vemos lo grande que es la misericordia de Dios. Entonces, Romanos 8, capítulo 8, dice que nadie puede agradar a Dios porque todos están viviendo conforme a la carne. Aquí. Básicamente, hermanos, la Biblia dice que como estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos muertos espiritualmente, nuestra carne solamente vive y la carne solamente quiere hacer los pecados, los deseos de la carne, que son cosas incorrectas. Por lo tanto, la Biblia dice en Romanos 8 que mientras vivamos en esta naturaleza, y es por eso el Evangelio y es por eso el mensaje de Cristo, Romanos 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios, o sea, intenciones, pensamientos, premeditaciones, designios de la carne son enemistad contra nuestro Elohim, Yahweh, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, nuestros deseos de la carne, que es como lo relata el libro de Gálatas, fornicación, idolatrías, orgías, malignidades, celos, iras, pleitos, etc. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mientras estemos viviendo en esta naturaleza pecaminosa, mientras estemos viviendo en la carne, lejos de Dios, nunca le vamos a poder agradar, porque estos designios que tiene la naturaleza pecaminosa, esta carne, son enemistad contra Dios. Y es por eso que necesitamos un redentor, es por eso que necesitamos nacer de nuevo, como lo vamos a ver más adelante. Es por eso que necesitamos una ayuda exterior para salir de estos vicios, que es el Espíritu Santo de Dios, el único impulso, el único motor, la única fuerza, la única ayuda, el único que puede estar junto a ti sin fallarte y levantándote, dándote fuerza, ayudándote. Entonces, como dice acá, y los que viven según la carne, vivir según la carne es no tener contacto con la Biblia, no tener contacto con la oración, no tener disciplina con el ayuno. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, más adelante el apóstol Pablo habla acerca de su redención, de la santificación. Por eso dice que ahora viven según el Espíritu. Ya. Por lo tanto, hermanos, quería desglosar eso. En resumen, hermanos, nuestra condición lejos de Dios, nuestra condición de ser humano, lejos de Cristo, es ser un enemigo, en resumen. Éramos antes enemigos de Dios, éramos antes hijos de ira, en el sentido de que la ira de Dios venía sobre nosotros. Antes de ser reconciliados con Él a través de Cristo, es esa la dimensión en la que nosotros estábamos. Porque a veces distintas personas pueden llegar por X motivo, pero no a veces
nuestra propia conciencia o nuestro nivel de pecado hace decir, basta, basta de esto. Y nos hace acercarnos a Dios. Y la misericordia de Dios nos hace dirigirnos a Él, ¿cierto? Para poder seguirle. Pero nuestra condición lejos de Él era esa. Por naturaleza, hijos de ira, enemigos de Dios, y éramos rechazados por Él. Y por eso las justicias, como decía el libro de Isaías, no se acercaban a nosotros. Por eso estábamos en tinieblas y cometíamos errores. Por eso nuestros errores de nuestra vida. Por eso las malas decisiones que cogíamos por emociones. Porque se comenta, o se dice que el hombre es un ser humano que es guiado conforme a sus emociones y no por la razón. Entonces las emociones te llevan a tomar decisiones que son equivocadas y a veces marcan la vida de uno. Entonces, la Biblia en el libro de Isaías 59 dice que no venía la justicia sobre nosotros, no venía la mano de Yahweh en salvación por nuestros pecados, y se ocultó su rostro por nuestras maldades, y andábamos en oscuridad y a tientas. En esa condición estábamos, y ese es el resultado de estar lejos de Él, lejos de su consejo, lejos de su luz y de su palabra. Pero ahora ya no estamos en luz, o sea, ya no estamos en oscuridad, ya no estamos en oscuridad, no estamos a tientas, ahora somos una nueva criatura en Él. Y hay un proceso de santificación, hay un proceso de crecimiento, de cambio, y que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en Él entonces no recae la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos crucificados juntamente con Él. Y eso lo tenemos que entender, lo puedo decir superficialmente, pero lo quiero explicar más adelante, en otra clase. ¿Qué es ser crucificado con Él? ¿Qué es el bautismo? Acerca de qué simboliza el bautismo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Qué tremendas palabras. Y sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque si por la ley fuese la salvación, por demás murió Cristo. Entonces Cristo vino a cambiar la historia para nosotros. Ahora somos no hijos de ira, somos hijos de Dios, y esa es tu identidad, hijos de Dios. Eres una hija de Dios. Una hija y un hijo de Dios. Ahora somos hijos de paz, somos sal de la tierra, somos luz del mundo, somos real sacerdocio. O sea, la condición en la que estábamos antiguamente, Él la cambió completamente. Es un cambio de 360 grados. Y es por eso que tenemos que gozarnos. Es por eso que tenemos que amar a Dios con pasión, o sea, con de nuevo que tú ames el estudiar la Escritura, que tú ames el buscar su presencia, y que cada vez que tú te sientas que estás desviándote, tomes conciencia de ello y te endereces, pues tomen medida, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista. Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, me caí, pequé, pero ahora tengo que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ahora somos otra criatura en Cristo, como les digo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, Antes no éramos hijos de Dios, ni parte del pueblo de Israel, pero ahora Dios nos toma y somos injertados al pueblo de Israel. Somos hijos adoptados. Entonces, hermano, quiero dejar hasta aquí con esa palabra de aliento, por así decirlo, porque mencionamos solo el pecado, pero Cristo cambia nuestra historia, cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de ver el mundo.